Hola, mi nombre es Cristina Sillonis y soy ilustradora botánica. Hago composiciones orgánicas, sutiles y armónicas. Con ellas intento acercar la naturaleza a más personas, así como llevarles un poco de paz y calma. Puedes encontrar mi trabajo en mi marca propia y en colaboraciones con L'Occitane, Faber-Castell, Falabella, HP, entre otros. Estudié arquitectura, pero descubrí en la ilustración una manera de olvidarme del mundo y conectarme con el presente, ya que disfruto mucho de la compañía de lienzos, tintas y pinceles. Lo que me hizo llegar hasta aquí, más que el talento, han sido las ganas, la disciplina y la paciencia, además del amor por las formas botánicas. Mi material principal es la acuarela. Sin embargo, siempre busco diferentes opciones con qué combinarlas, como el wash, lápices de color, pluma flexible, tinta india o acrílico. En esta experimentación no hay fallas, solo aprendizaje. Es un proceso de transformación constante, así como el propio ciclo de la vida. En este curso de doméstica, te invitaré a explorar y a mezclar técnicas para crear ilustraciones naturalistas. Como trabajo final harás 3 proyectos, uno de flores y otro de frutas, ambos en papel, además de una hoja pintada en madera. Comenzaremos con la presentación de los materiales y la observación de sus características y diferencias en ejercicios básicos. Seguiremos con prácticas de trazo, precisión y tipos de líneas e interpretación. Luego iniciaremos los proyectos que en común tendrán acuarela. Para el primero dibujaremos orquídeas y bromelias. Crearemos sus tonos con capas y lo finalizaremos con lápices de color y wash blanco. El segundo trae como tema naranjas y frambuesas. El camino es similar, con el boceto en el papel y la aplicación de colores, pero los detalles son con tinta india y pluma flexible. La última obra será una hoja de palmera en madera. Verás cómo trabajar en esa superficie, preparar su base y combinar acuarela y acrílico. El objetivo de este curso es hacerte perder el miedo a lo nuevo. Para participar necesitarás los materiales mencionados y experiencia previa con acuarela. Si no la tienes, puedes tomar uno de mis cursos básicos en doméstica. Prueba y juega con diferentes técnicas y sorpréndete al recrear el universo botánico.